noches, querido Radio Escucha. Debo aclararte que no importa quién seas, ni cómo has llegado hasta aquí, si esta frecuencia ha emergido en tu espacio, créeme, es para tus oídos, ya has sido elegido. Bienvenido a Radiodifusora Espectral, transmitiendo desde el 666 de AM, la emisora que nadie trata de sintonizar, pero que todos los insomnes irremediablemente encuentran. Esta noche, la señal que se desliza por las paredes, se filtra en la médula y hace erizarte el vello de la piel, esa que despierta lo que estaba dormido. Escucha con calma, respira tranquilo, presta atención a lo que se esconde en el ruido de la noche. Comienza la transmisión. Esta, nuestra primera noche, hablaremos de 3 casos en los que, como tú, alguien se encontró de manera fortuita con una señal misteriosa, una voz del otro lado del espectro radial, una presencia al emergente del ruido, escucharas historias donde hubo 2 interlocutores, una transmisión, una respuesta y algo más, algo que no hablaba, pero sí escuchaba. ¿Quién será el tercero esta vez? Un demonio, un ánima que no descansa, un viajero atrapado entre ondas. Quédate conmigo y averigua quién es nuestro oculto acompañante en este viaje hacia la noche. Comienza la transmisión. En 1995, una voz temblorosa emergió desde el fondo de la noche, cruzando a través de cables, cruzando en el estudio, cruzando los nervios, hasta colarse por la línea de una de las emisiones más escuchadas del cuadrante M en México, La Mano Peluda, con Juan Ramón Sáenz. Era una especie de confesionario profano, donde la audiencia no solo relataba horrores, los liberaba. El joven que llamó aquella noche se identificó como Josué, y lo que dijo no fue una historia, fue una advertencia. Su tono era desprovisto de emoción, casi clínico, como si narrara la receta de un veneno aprendido por repetición. Había hecho un pacto, dijo, un ofrecimiento deliberado a fuerzas que operaban fuera del lenguaje humano, del tiempo, de toda jurisprudencia conocida. No fue accidente ni sugestión, afirmaba, sino un ritual, un acto tan frío como quirúrgico. Entregó animales, símbolos, sangre, pero cuando los favores obtenidos no fueron suficientes, ofreció algo más íntimo, más sagrado, su propia abuela, por quien según dijo nunca sintió afecto, pero que era sangre directa, carne marcada desde su nacimiento. Lo más perturbador no fue el contenido, sino el silencio en la cabina. Se respiraba denso, como si todos los aparatos dejaran de ventilar durante la confesión. El locutor, el propio Sáenz, pidió ayuda al aire, solicitó oraciones colectivas, invocó protección. Hubo una pausa, larga, densa y venenosa como mercurio. Después de esa llamada, comenzaron los accidentes. 2 de los técnicos del estudio reportaron fallas eléctricas inexplicables. Una grabación de respaldo fue dañada irreversiblemente. Sáenz comentó, días más tarde, que sentía una presencia cerca de su casa, que las luces se encendían solas, que soñaba con voces saliendo de la radio, pero sin aparato alguno encendido. Años después, en 2011, Juan Ramón Sáenz murió súbitamente tras una infección intestinal que se agravó sin causa clara. El mismo joven Josué se había reencontrado con él semanas antes, en una entrevista exclusiva que se grabó como cierre de ciclo. Algunos piensan que ese contacto fue el sello final, el término de un contrato que nunca quedó en papel, pero sí grabado en aquella transmisión. Lo inquietante no fue solo la muerte del locutor, sino el eco. Varios miembros del equipo involucrado sufrieron accidentes, cuadros de ansiedad severa, terrores nocturnos persistentes. Los que lograron escuchar la grabación original hablan de una vibración subyacente, no audible, pero perceptible, como un temblor en la columna vertebral en ciertas plataformas. Aquella entrevista aún puede encontrarse, pero quienes la escuchan con audífonos reportan cosas extrañas, murmullos detrás del canal izquierdo, una respiración que no pertenece a ninguno de los interlocutores, y en algunos casos, muy pocos, pero coincidentes, un zumbido débil que se repite al final, con las palabras, ya estoy aquí. Dicen que escucharla a solas, después de medianoche, no es recomendable, no por superstición, sino por interferencia espiritual, porque la llamada que alteró la radio nacional no terminó en los 90, tan solo encontró nuevas bocinas por donde reproducirse. Quizá esta noche esté llegando a ti. Pero continuemos, querido Radio Escucha, con la siguiente historia que también será de tu interés, compañero de la noche. En algún lugar al norte de Moscú, enterrada entre antenas oxidadas,
nieve perpetua y documentos que jamás conocerán la luz del día, existe una instalación sin nombre claro. Desde 1976 emite un sonido repetitivo, intermitente, hipnótico. Es una frecuencia de onda corta que los radioaficionados catalogaron como VB766 y que el mundo conoce como el zumbador. No transmite noticias, ni música, ni propaganda estatal. Transmite un zumbido seco, impersonal, como el lamento digital de algo atrapado en un ciclo eterno. Aproximadamente 25 veces por minuto el pulso se repite, idéntico, metálico, salvo cuando, sin previo aviso, una voz humana irrumpe, para recitar fragmentos sin contexto, nombres de pila, cifras, palabras militares, todo en ruso, todo en tono protocolario, como si la señal estuviera obedeciendo instrucciones o quizá dándolas. Lo que intriga no es solo su constancia, más de 4 décadas sin detenerse, sino su impunidad, cuando investigadores privados rastrearon su origen hasta un búnker semiabandonado en Povarovo, encontraron la estación vacía, desmantelada como si alguien hubiera recogido todo con prisa, dejando solo un eco residual de electromagnetismo en el concreto. Desde entonces, la fuente se ha desplazado varias veces, la señal sigue viva, itinerante, como si se adaptara a algo que no debe ser localizado por mucho tiempo en el mismo sitio. Algunos teóricos afirman que es un sistema de último aliento militar, y si la señal cesa, se activa automáticamente un protocolo nuclear. Otros, más audaces, dicen que el zumbido no es humano en origen, sino un sello, una contención, y que las voces transmitidas son liturgias cifradas para mantener algo dormido. En 2010, durante una tormenta solar menor, varios radioescuchas reportaron un fenómeno peculiar, mientras la interferencia afectaba emisoras comunes. VB76 aumentó su claridad, y por unos segundos se oyó algo más allá del zumbido, una respiración irregular, profunda, como si quien hablaba no necesitara micrófono, porque ya estaba muy cerca del receptor. En foros dedicados, algunos afirman que ciertas noches, si la atmósfera está cargada de electricidad estática, el zumbador puede ser captado incluso por radios comunes, sin estar sintonizado, basta con estar lo suficientemente solo. Y hay algo más, algo que pocos mencionan. En 2003, un hombre en Vladivostok reportó que al escuchar VB76 por más de 3 horas, empezó a soñar con una habitación sin puertas, solo con una radio encendida. Cada noche, la radio emitía el zumbido, hasta que una voz le susurró desde adentro del aparato: «Ya has aprendido a escuchar, ahora dispersa el mensaje». Desde entonces, aquel hombre no volvió a dormir en silencio. Hemos llegado a la última parte de nuestro viaje insomne. Atento, querido radio escucha, atento, no pierdas detalle de lo que enseguida te contaré. El año 2000 era joven y arrogante, el mundo bailaba con la llegada del nuevo milenio, mientras algunas máquinas aún temblaban por el Y2K. Fue en esa atmósfera, entre el escepticismo digital y el nacimiento de los foros, que apareció un nombre sin rostro, John Titor. No fue presentado por un medio tradicional, ni convocado por un locutor. Surgió como un susurro en la estática, un usuario anónimo en el foro de QUS, TuQus AM, quien afirmaba venir del año 2036. No buscaba fama, ni seguidores, simplemente buscaba piezas de hardware antiguo para una misión temporal que decía haber recibido de su gobierno: regresar a 1975 para recuperar una computadora IBM 5100 capaz de leer lenguajes de programación obsoletos. Pero Titor no hablaba como fanático ni como bromista. Escribía con precisión científica, como quien conoce el código del tiempo. Hablaba de una guerra civil en Estados Unidos, del colapso de ciertas instituciones, del reordenamiento del mapa mundial. Algunas de sus predicciones, difusas en fechas pero exactas en sensaciones, se fueron cumpliendo con el paso de los años. Otras, como puedes ver en las noticias, todavía duermen en la posibilidad, aunque cada vez más cerca de ser una realidad. El detalle más escalofriante no fue su conocimiento, sino su frecuencia. Afirmaba escuchar transmisiones muy específicas durante sus desplazamientos, ondas que servían de anclaje temporal, entre ellas, una en particular, siempre presente, una emisora que no existía en ningún mapa, pero cuyo número era imposible de olvidar: 666 de AM.
Decía que esa emisora cruzaba líneas de tiempo porque no era de este mundo, sino de entre ellos, como si la radio fuera una fisura controlada donde el mensaje permanece intacto, aunque el mundo cambie a su alrededor. En su último mensaje, dejó una frase simple, casi sepultada por otras respuestas: si alguna vez escuchas voces llamando por tu nombre en el ruido blanco, no es estática, ni casualidad, es dirección, solo síguela. Luego desapareció sin rastro, como si regresara al pliegue del que salió, pero su historia nunca se apagó y ahora tú la has escuchado en una emisora que solo tú puedes encontrar. Querido Radio Escucha, felicidades por haber permanecido conmigo en este viaje desconcertante e incógnito. Como escuchaste esta noche, hubo quienes sellaron sus contratos a través de frecuencias que parecían inofensivas, acaso cotidianas, pero que bajo su calidez escondían un pulso más profundo, más antiguo y arcano. Así también tú y yo hemos estrechado nuestras manos esta madrugada, sin tocarnos, sin vernos, pero reconociéndonos en cada vibración de esta frecuencia maldita. Desde ahora formas parte de la travesía y de aquello que se transmite. Cuando nadie más escucha, no temas al silencio,